Nada te prepara para ese instante en que el entrenador da un paso al frente, levanta la tarjeta con los 11 nombres y el estadio se muere de ganas de leer cada letra, porque ahí, en esa alineación confirmada, está condensado todo lo que puede ser un partido de fútbol. Estrategia, riesgo, ambición y una pizca de fe absoluta en que hoy sí, va a ser el día. Así es como se vive un Real Madrid versus Real Sociedad, especialmente cuando la alineación ha sido confirmada y se ha hecho pública justo antes de que el árbitro silbe el comienzo. Antes de entrar en detalles, y si ya estás disfrutando de esto, suscríbete, porque lo que viene no solo te va a informar, también te va a hacer sentir cada elección táctica, cada ausencia, cada regreso como si estuvieras en el césped tú mismo. Hoy vamos a desmenuzar la alineación confirmada del Real Madrid frente a la Real Sociedad con un enfoque que combina historia, táctica, circunstancias del momento y lo que esas decisiones significan para el desarrollo de un partido que se anticipa vibrante. Y cuando lleguemos a las alineaciones de la Real Sociedad, también te va a interesar lo que ocurre en su cabeza, porque cada jugador que sale al campo cuenta una historia más allá de su nombre en la hoja. Lo primero que hay que decir es que la alineación de un equipo no es un montón de nombres escritos al azar. Es una declaración de intenciones. Es la respuesta a una semana de entrenamiento, de análisis del rival, de reajustes por lesionados y sancionados, y también de intuición del entrenador. A veces acertada, otras veces discutida, pero siempre hija del contexto específico en el que se encuentra un club. Y justo este contexto para el Real Madrid está marcado por un contratiempo importante en su plantilla. Jude Bellingham, una de sus piezas más influyentes en el mediocampo, se ha perdido varios partidos incluyendo el choque contra la Real Sociedad debido a una lesión en el tendón de la corva que lo tendrá fuera de juego casi un mes entero. Eso modifica profundamente la planificación de Xabi Alonso, porque no se trata solo de reemplazar un nombre, sino de cómo reorganizar el centro del campo ante la ausencia de un futbolista que suele ser el motor del equipo. Así, la alineación confirmada del Real Madrid para este partido presenta un once que mezcla experiencia y juventud, un equilibrio pensado para competir con la Real Sociedad sin renunciar a su identidad ofensiva, pero también con un orden defensivo que requiere precisión. El portero elegido es Andriy Lunin, un guardameta que no siempre ha sido el titular indiscutible, pero que ha demostrado seguridad bajo palos y la capacidad de mantener la calma en momentos críticos. En la defensa, el lateral derecho lo ocupa Lucas Vázquez, cuya aportación no se limita a defender, sino que también proporciona recorrido por la banda y una presencia física que dificulta las transiciones del rival. Junto a él, en el centro de la zaga, aparece Raúl Asensio, una apuesta de frescura y velocidad, acompañado por Antonio Rüdiger, un veterano con sentido táctico y experiencia en partidos de alta exigencia. En el lateral izquierdo encontramos a Fran García, un jugador con un perfil ofensivo, capaz de sumarse en ataque y recuperar la colocación con rapidez. El mediocampo es donde más se nota la ausencia de Bellingham. Precisamente por eso, se ha conformado una dupla con sentido de control y equilibrio: Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni. Valverde es un atleta incansable, siempre dispuesto a recorrer cada centímetro del campo, mientras que Tchouaméni aporta presencia física, lectura defensiva y salida limpia con el balón. La intención con estos dos es asegurar que la transición entre defensa y ataque sea fluida y que el equipo mantenga el equilibrio sin perder intensidad. Más adelante, en la línea de mediapuntas y extremos, el Real Madrid confirma a Rodrigo por la derecha, un jugador con desborde y creatividad que siempre representa una amenaza para las defensas bien organizadas. En la izquierda aparece Vinicius Jr., cuya sola presencia ya obliga a la Real Sociedad a prestar atención extra, porque su capacidad de desequilibrio individual es de las más elevadas en la liga. Y en la posición de mediapunta o enganche, el escogido es Jude Bellingham, un futbolista con visión de juego, pase entre líneas y esa chispa que puede romper defensas cerradas. En punta de ataque, el Real Madrid ha confirmado a Kylian Mbappé, una elección que no sorprende porque su velocidad, definición y lectura de los espacios lo convierten en una pieza fundamental. Mbappé no solo busca el gol, también arrastra marcas, genera espacios y, cuando está en forma, puede cambiar el rumbo de un partido con una acción individual. Si lo piensas bien, esta alineación es un reflejo de lo que el Real Madrid ha buscado inculcar en los últimos tiempos: un compromiso por atacar, pero sin perder control, un deseo de imponer su fútbol sin descuidar el orden. Y si te gusta este tipo de análisis futbolístico, no dudes en suscribirte al canal, porque aquí no solo hablamos de quién juega, sino de por qué juega y qué significa eso para el partido. Ahora bien, detenernos solo en los nombres es quedarse en la superficie. Cada uno de estos futbolistas entra al campo con una historia reciente, con forma física, con momentos de confianza o dudas,
y eso afecta cómo se desempeñan. Por ejemplo, Lunin, más allá de sus reflejos, tiene la responsabilidad de organizar la defensa con voz y presencia. Lucas Vázquez no solo sube por la banda, también debe ser sólido cuando la Real Sociedad intenta ataques combinados por ese costado. Rüdiger tiene la misión de marcar a delanteros móviles. Y Fran García debe saber cuándo apoyar y cuándo replegarse para evitar quedar mal posicionado. El mediocampo, por su parte, tiene un rol táctico fundamental. Valverde y Tchouaméni no son dos centrocampistas que solo corran sin sentido. Valverde puede transformar defensa en ataque con pases largos o conducción, mientras que Tchouaméni es un ancla que busca recuperar balones, lee la intención del rival y ofrecer equilibrio para que los creativos no queden expuestos. Rodrigo y Vinicius Jr. no son meros extremos que esperan la llegada de un balón largo. Ambos son vectores de juego. Generan amplitud, atraen defensores, abren líneas y permiten que Güler y Mbappé exploren espacios más interiores. Mbappé, por supuesto, no es solo el punta que espera centro, es una amenaza permanente con su capacidad de romper defensa en transición. Por el lado de la Real Sociedad, el entrenador Imanol Alguacil tampoco hace alineaciones al azar. El equipo vasco tiene un estilo característico: orden, presión inmediata tras pérdida, movilidad colectiva y una mezcla de experiencia con juventud. Su portero, muy probablemente es Alex Remiro, un guardián con buena colocación y reflejos, capaz de ser decisivo en momentos cerrados. En defensa, nombres como Igor Zubeldia, Arit Elustondo o Ayen Muñoz representan solidez y experiencia en ese sistema que suele ser 4-4-2 o 4-3-3 según necesidad. En el mediocampo, jugadores como Martín Zubimendi y Pablo Marín aportan equilibrio, lectura y manejo del ritmo del juego, mientras que en la delantera aparecen figuras como Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal o Ander Barrenechea, todos con velocidad, creatividad y capacidad de romper líneas. Estos nombres no están ahí por casualidad, sino porque el entrenador confía en que su fútbol puede responder tanto a un plan defensivo sólido como a una respuesta rápida en transiciones. Lo fascinante de un Real Madrid versus Real Sociedad no es solo la rivalidad histórica, sino cómo cada entrenador plantea sus piezas para intentar dominar el centro del campo, generar peligro, claro, mantener la solidez atrás. Cuando ves la lista de jugadores confirmados por uno y otro equipo, estás viendo más que nombres. Estás viendo intenciones tácticas, soluciones a problemas, como la ausencia de Bellingham, versiones alternativas de juego. En el caso de la Real Sociedad, el reto constante de competir con un club como el Real Madrid sin perder su identidad. En el fútbol moderno, la alineación es además un mensaje que se lanza antes de que pite el árbitro. Es una declaración de guerra, de respeto, de confianza o de cautela. Por ejemplo, un mediocampo con Valverde y Tchouaméni le dice al rival: queremos control, intensidad y recuperación. Una delantera con Mbappé y Vinicius le dice: vamos a atacar por las bandas, vamos a presionar, estamos aquí para ganar. Y si la Real Sociedad responde con jugadores veloces y técnicos como Kubo o Oyarzabal, el mensaje es: no somos un rival pasivo, estamos listos para buscar el gol y pelear cada balón. Este tipo de elección tiene repercusiones durante los 90 minutos, condiciona cómo el equipo reacciona a la presión, cómo sale desde atrás, cómo ataca espacios libres, cómo se repliega y cómo se asocia a cada línea de jugadores. Cuando ves a Valverde subir, no es solo un volante que va al ataque, es un mediocampista que entiende cuándo recuperar su posición o cuándo persistir en una jugada ofensiva. Cuando ves a Mbappé recibir entre los centrales, no solo estás viendo un punta que busca el gol, estás viendo un futbolista que arrastra marcas, abre espacios para los demás y redefine constantemente lo que significa peligro ofensivo. La alineación de la Real Sociedad, por su parte, también habla de equilibrio entre defensa y ataque, de la intención de competir en duelo directo con rivales de alta exigencia como el Real Madrid y de la fe en jugadores que ya conocen la intensidad de la liga. Así que, cuando finalmente el árbitro levante el brazo y dé inicio al partido, detrás de cada acción estarás viendo la materialización de esa alineación confirmada, ese plan que se construyó durante la semana, esa convicción que tiene el entrenador de que esa es la mejor versión de su equipo en ese momento. Y si quieres seguir desentrañando cada alineación, cada táctica y cada detalle de partidos como este que no verás en cualquier telediario, suscríbete ahora para no perderte nada. Porque en el fútbol, como en la vida, los detalles importan. Ahora ya sabes quién juega, porque juega y qué significado tienen esas elecciones. Solo queda lo más importante: ver cómo se desarrolla el partido, cómo cada jugador cumple o no con su función y cómo la historia de un Real Madrid versus Real Sociedad se escribe no solo con goles, sino con decisiones como estas.
Porque ahí está el verdadero matiz que suele pasarse por alto. Una alineación no es una foto fija, es una promesa, y cada promesa lleva implícito un riesgo. En este punto exacto, justo antes de que el balón empiece a rodar, todo está aún en equilibrio, como una balanza perfectamente nivelada. Nada ha salido mal todavía, nadie ha cometido un error, nadie ha brillado ni ha fallado. Y sin embargo, ya hay ventajas y vulnerabilidades escondidas en cada línea del once confirmado. Si miras con atención la estructura del Real Madrid, ves que la defensa no solo está pensada para resistir, sino para iniciar el juego. Rüdiger no es únicamente un central de choque, es un futbolista que se siente cómodo conduciendo el balón unos metros para romper la primera línea de presión rival. Eso obliga a la Real Sociedad a decidir si presiona alto y corre el riesgo de dejar espacios a la espalda, o si repliega y concede metros al Madrid. Y esa decisión no se toma cuando empieza el partido, se toma ahora mismo, al ver la alineación confirmada. Lucas Vázquez y Fran García, por ejemplo, no son laterales conservadores. Su inclusión implica que el Madrid quiere amplitud, quiere profundidad por banda, quiere obligar a los extremos rivales a defender. Eso tiene una consecuencia directa. La Real Sociedad deberá decidir si sacrifica a uno de sus hombres más creativos en labores defensivas o si acepta que los laterales blancos lleguen con frecuencia a línea de fondo. No es una cuestión menor, porque de ahí nacen muchos partidos que parecen cerrados y de pronto se abren sin previo aviso. En el centro del campo, la ausencia de un perfil como Bellingham cambia las alturas del equipo. Valverde y Tchouaméni forman un doble pivote que no vive de la pausa eterna, sino del ritmo controlado. No es un mediocampo de floritura constante, es un mediocampo de sostén. Su función principal es que el equipo no se parta, que los ataques no sean suicidas, que la presión tras pérdidas sea inmediata. Y eso es clave ante una Real Sociedad que se siente cómoda cuando roba y sale rápido, cuando convierte un error ajeno en una transición letal. El papel de Güler en este escenario es especialmente interesante. No es un mediapunta clásico que se quede flotando sin responsabilidades. Es un jugador que debe interpretar cuándo bajar a recibir, cuándo acelerar el juego y cuándo desaparecer unos segundos para reaparecer donde más duele. Su inclusión en la alineación es una apuesta por el talento, sí, pero también por la inteligencia posicional. Y eso dice mucho de la confianza del cuerpo técnico, porque en partidos así no se regalan minutos a quien no está preparado mentalmente. Rodrigo y Vinicius, por su parte, representan dos tipos distintos de amenaza. Vinicius es la electricidad pura, la ruptura constante, el uno contra uno que obliga a doblar marcas. Rodrigo es más sigiloso, más cerebral, aparece donde no se le espera. Tener a ambos en el campo obliga a la Real Sociedad a defender en amplitud máxima, a no poder bascular con tranquilidad, a vivir siempre en tensión. Y esa tensión sostenida durante 90 minutos desgasta incluso al equipo mejor trabajado. Mbappé, en este contexto, no es solo el delantero centro. Es el punto de gravedad del ataque. Todo gira alrededor de sus movimientos, incluso cuando no toca el balón. Su sola presencia condiciona la altura de la defensa rival, la agresividad de los centrales, la posición del mediocentro defensivo. Es un jugador que modifica el ecosistema del partido antes de hacer nada visible. Y eso, aunque no siempre se traduzca en estadísticas inmediatas, es una ventaja estratégica enorme. Ahora bien, la Real Sociedad no llega a este partido como espectadora. Su alineación, pensada para competir de tú a tú, tiene mecanismos muy claros para incomodar al Real Madrid. Zubimendi es una pieza clave en ese engranaje, porque entiende cuándo acelerar y cuándo enfriar el juego, cuándo colocarse entre centrales y cuándo saltar a la presión. Su inteligencia táctica es el primer muro que el Madrid deberá superar si quiere dominar desde el inicio. Los extremos de la Real Sociedad, especialmente jugadores como Kubo, no solo atacan, son parte activa de la presión. Saben cerrar líneas de pase, forzar errores, incomodar la salida limpia del rival. Eso significa que cada pase atrás de Madrid, cada balón que vuelve a Lunin, será observado como una oportunidad para morder. No es presión desordenada, es presión con intención. Y luego está Oyarzábal, un futbolista que entiende el juego como pocos. No necesita correr más que nadie para ser decisivo. Su posicionamiento entre líneas, su capacidad para aparecer en el segundo palo para atraer marcas, lo convierten en una amenaza constante incluso cuando parece desconectado. En partidos de este calibre, ese tipo de jugador suele ser decisivo en pequeños detalles que no siempre se ven en la repetición. Todo esto está ya implícito en la alineación confirmada. No hace falta que ruede el balón para entender dónde puede sufrir cada equipo, dónde puede hacer daño,
que duelos individuales van a marcar el desarrollo del encuentro. El lateral izquierdo del Madrid contra el extremo derecho de la Real Sociedad, el mediocampo físico contra el mediocampo técnico, la defensa adelantada contra la velocidad al espacio. Son ecuaciones que ya están planteadas. Y aquí es donde el espectador atento empieza a disfrutar de verdad. Porque no se trata solo de ver fútbol, sino de leerlo. De entender que cuando un entrenador elige a un jugador y no a otro, está aceptando un riesgo calculado. Que cuando ves a un once inicial tan concreto, estás viendo la interpretación que cada técnico hace del partido antes de que exista. Así que, en este punto exacto, con la alineación confirmada y el partido aún virgen de acontecimientos, todo está servido. Las piezas están colocadas, las intenciones están claras, las virtudes y defectos ya se intuyen. Falta el caos controlado del juego, sí, pero la historia ya tiene su primer capítulo escrito. Y ese capítulo empieza, siempre, con 11 nombres que dicen mucho más de lo que parece. Y cuanto más se observa ese primer capítulo inmóvil, más capas aparecen. Porque una alineación no solo habla de lo que un equipo quiere hacer con el balón, sino de cómo cree que va a sufrir sin él. En el caso del Real Madrid, la colocación de la línea defensiva sugiere una altura media-alta, lo suficiente para comprimir el campo y reducir espacios entre líneas, pero sin caer en la temeridad de regalar metros a la espalda cuando enfrente hay futbolistas veloces y con buena lectura del desmarque. No es una defensa suicida, pero tampoco temerosa. Es una defensa que confía en su capacidad para corregir. Esa confianza se apoya, en gran medida, en la figura de Rüdiger. No solo por su fortaleza física, sino por su liderazgo silencioso. Es el tipo de central que ordena sin gesticular demasiado, que corrige con la colocación, que intimida con la presencia. A su lado, un perfil más joven como Asensio encuentra respaldo para arriesgar lo justo, para aprender en directo lo que significa sostener una defensa en un partido de máxima exigencia. Esa mezcla generacional no es casual, es una apuesta por el presente con un ojo puesto en el futuro inmediato. La posición de Lunin también merece una lectura más profunda. Un portero que no es titular indiscutible suele vivir estos partidos como una prueba constante, pero también como una oportunidad. Su rol aquí no se limita a parar, sino a participar activamente en la salida de balón. Cada pase corto, cada decisión de jugar en largo o en corto, influye en cómo Madrid supera la primera línea de presión de la Real Sociedad. Un mal pase puede encender al rival, uno acertado puede desactivar su plan durante varios minutos. Si bajamos de nuevo al mediocampo, el dibujo se vuelve aún más interesante. Valverde y Tchouaméni no forman una pareja simétrica. Valverde tiende a romper líneas con conducción, a aparecer en zonas inesperadas, mientras que Tchouaméni suele quedarse como guardaespaldas del sistema. Eso genera un movimiento pendular que el rival debe leer constantemente. Cuando Valverde avanza, alguien de la Real Sociedad debe decidir si lo sigue o se mantiene en la posición. Y cada duda en ese tipo de situaciones suele pagarse caro. Güler, situado por delante, funciona como un nodo creativo. No necesita tocar el balón cada 10 segundos para ser influyente. A veces su mayor virtud es atraer a un mediocampista rival y liberar espacio para otro compañero. Su lenguaje corporal, su manera de perfilarse antes de recibir, ya da pistas de su intención. Es un jugador que piensa el juego medio segundo antes que muchos otros, y en partidos de alto nivel ese medio segundo es oro puro. En las bandas, el contraste es casi didáctico. Vinicius es pura verticalidad, un desafío constante a la lógica defensiva. Obliga al lateral a decidir si lo espera o lo encara, si pide ayuda o se expone. Rodrigo, en cambio, juega más con los tiempos, con los espacios intermedios. Puede desaparecer de la banda para aparecer por dentro, puede asociarse en corto, puede rematar desde segunda línea. Juntos generan un dilema permanente, porque no se defienden con una única receta. Mbappé, mientras tanto, es el elemento que desordena cualquier planteamiento previo. Su movilidad no responde a patrones rígidos. Puede caer a banda, puede atacar el espacio central, puede retrasar su posición para participar en la elaboración. Eso obliga a los centrales de la Real Sociedad a comunicarse constantemente, a decidir quién salta y quién cubre. Y en ese intercambio de decisiones rápidas es donde suelen aparecer los errores. La Real Sociedad, consciente de todo esto, plantea su alineación con una idea muy clara: competir desde el orden. Sus defensores no buscan anticipar de manera agresiva sin cobertura, sino temporizar, cerrar líneas de pase, obligar a Madrid a jugar por fuera. El mediocampo, con Zubimendi como eje, está pensado para sostener al equipo incluso cuando el balón no es suyo.
No es un centro del campo de persecución alocada, sino de ocupación inteligente del espacio. Los extremos donostiarras tienen una misión doble. Por un lado, deben ser amenaza ofensiva cuando el equipo recupere el balón. Por otro, deben colaborar activamente en defensa, cerrando líneas interiores y ayudando a los laterales. Esa exigencia física y mental es enorme, especialmente en un partido donde la posesión puede ser intermitente y cada esfuerzo cuenta. Oyarzábal, en este tablero, es el comodín. Puede actuar como referencia ofensiva, como segundo delantero, como enlace. Su inteligencia para interpretar el juego le permite adaptarse a lo que el partido pide sin necesidad de gestos grandilocuentes. Es el tipo de jugador que rara vez estorba una jugada y que, sin embargo, suele estar cerca de las acciones decisivas. Todo esto está ocurriendo ahora mismo, aunque el reloj aún no haya empezado a correr. Está ocurriendo en las pizarras, en las miradas entre jugadores, en las últimas indicaciones desde la banda. Cada futbolista sale al campo con una idea bastante clara de lo que se espera de él, pero también con la conciencia de que el plan puede mutar en cualquier momento. Y ahí reside una de las bellezas menos evidentes del fútbol. Antes del primer pase, el partido ya existe en la mente de todos los protagonistas. Hay escenarios imaginados, duelos anticipados, soluciones pensadas para problemas que aún no han aparecido. La alineación confirmada no es el inicio del juego, es el punto donde todas esas ideas se ordenan y se exponen al juicio implacable del césped. En este instante previo, todo es todavía potencial. El Real Madrid confía en su talento y su capacidad para imponer ritmo. La Real Sociedad confía en su estructura y su lectura colectiva. Nadie ha ganado nada aún, pero nadie ha venido a esconderse. Y eso, cuando se observa con atención, ya convierte este partido en algo que merece ser seguido con calma, con ojos atentos y con la certeza de que, pase lo que pase después, nada de ello será casual.